Saludos y bienvenidos a esta clase sobre el Sermón del Monte. Mi nombre es Oscar García y soy parte del equipo pastoral aquí en la Catedral de la Esperanza. Y hoy estamos en la clase número 13. Ya nosotros la semana pasada comenzamos a ver algunas de las cosas que encontramos en el capítulo 6, aquí en el Evangelio de Mateo. Hoy vamos a enfocarnos en también el capítulo 6, pero específicamente en esta oración que Jesús enseña a sus discípulos, que la conocemos como el Padre Nuestro. Y también tocaremos algunos versos del capítulo 7 que se relacionan al tema de la oración. Y la oración es una de esas cosas que puede verse por un lado como muy sencillo, como que hasta un niño, una niña pueden hacerlo y saben lo que es, pero a la vez la vemos como algo complejo, profundo, que aún aquellos que somos adultos y que llevamos mucho tiempo en el Evangelio o viviendo o tratando de vivir esta vida que Dios nos invita a vivir, incluso aquellos que estamos en el ministerio, como pastores, podemos a veces frustrarnos porque sentimos que no sabemos cómo orar, o al menos no sabemos si lo estamos haciendo bien. Y nos sentimos frustrados, a veces sentimos culpa o avergonzados porque sentimos que nuestra vida de oración no es lo que quisiéramos que fuera o lo que entendemos debería ser. El pastor Brian Sand dice que el propósito principal de la oración es ser propiamente formados y no este asunto de conseguir ciertos resultados o hacer que Dios haga lo que nosotros quisiéramos que haga. Y Jesús, como ya hemos dicho, está muy interesado en que nosotros seamos propiamente formados. Y vamos entonces a estar considerando los versos aquí en el capítulo 6, empezando con este verso 5 y lo que Jesús dice acerca entonces de la oración. Veamos. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlo. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. En esta sección, Jesús primero establece cómo no debemos acercarnos a la oración o cómo es la manera incorrecta de hacerlo. Y tal vez más importante, nos plantea entonces la raíz, lo que está por debajo de ese acercamiento. ¿Cómo no debemos acercarnos entonces a la oración? Bueno, Jesús dice que como los hipócritas. No debemos hacerlo como ellos. Jesús sigue siendo consistente. No me impresionan aquellos que aparentan mucho, pero que es apariencia, o que esa apariencia no es verdadero reflejo de su vida interior. Es solo eso mismo, apariencias. Y a veces como cristianos creo que caemos en el juego de las apariencias, especialmente aquellos de nosotros que somos más vistos. Y nos preocupamos más a veces por lo que la gente ve y por asegurarnos que la gente vea ciertas cosas en nosotros más que por ser quienes debemos ser, nos estén viendo o no. Orar en público, orar y que otros te vean o te escuchen, no está mal, ni estaba mal tampoco en aquel momento. Jesús lo hizo. Repetir ciertas cosas en una oración tampoco está mal en sí. Jesús también lo hizo. Jesús lo que está diciendo aquí es que si nuestro acercamiento a la oración, nuestra devoción a Dios, es ser vistos y escuchados, es llamar la atención de otros, es tratar de controlar lo que ocurre en nuestra vida
obtener la respuesta que nosotros queremos y buscar torcerle casi el brazo a Dios, ya sea diciendo muchas cosas o repitiendo las mismas cosas, estamos equivocados. El problema entonces, otra vez, no es si oramos y nos escuchan, no es si oramos y aún repetimos algunas cosas, es con la intención con lo que hacemos. Y creo que al hacerlo así, y la razón por la cual Jesús no quiere que lo hagamos así es porque nos perdemos de la riqueza de una vida auténtica de oración, de esta relación a la cual nos han abierto puertas, nos han invitado a participar. Dallas Willard dice que orar es hablar con Dios acerca de lo que estamos haciendo juntos. Estoy cada vez más convencido que no es suficiente orar, sino que debemos orar bien. Y para eso necesitamos ayuda. Necesitamos al Espíritu Santo y está con nosotros. Check. Necesitamos que Jesús mismo nos muestre cómo hacerlo y lo tenemos. Check. Necesitamos la ayuda de la iglesia, de 2000 años de historia, de hombres y mujeres que han estado con Dios y nos han modelado y enseñado a orar y han incluso dejado partes de sus oraciones, de sus expresiones, para nosotros poder también utilizarlas. Lo tenemos. Check. Tenemos también como iglesia aquellos que están alrededor nuestro, con los cuales nos reunimos a veces también para orar, para aprender juntos a orar. Podemos crecer y podemos aprender a orar mejor. Volviendo al texto, vemos que Jesús entonces menciona dos asuntos importantes en cuanto a este asunto de la oración, de cómo nos acercamos a la oración. Y es la intimidad y la confianza. Intimidad porque vemos en el verso 6 que dice, cierra la puerta y ora en privado. Antes que otra cosa, la oración es una cita divina, privada, íntima con Dios. Si diéramos prioridad a estar con Dios en lo secreto, estoy seguro que eso se manifestaría en lo público. Dallas Willard lo pone así. El lado visible de tu vida incluye eventos altamente significativos que no pueden ser explicados en términos del mundo visible. Nuestra vida íntima con Dios es lo que sostiene el resto de las cosas que nosotros hacemos. Y confianza, porque en el verso 8 dice, Dios sabe lo que necesitas. Se fijan que todas las veces en las que en estos capítulos Jesús no solo habla de mi Padre, sino que constantemente les dice su Padre, tu Padre. No se olviden con quién es que estamos tratando aquí. No se olviden a quién es a quien nos dirigimos cuando oramos. No es un extraño, no es un lejano. Se trata de su Padre, que los ama, que anhela estar con ustedes, que conoce sus necesidades y que anhela darle lo que ustedes necesitan. Así que hay un asunto de intimidad y de confianza que son clave, que son prioridad, y de ahí todo lo demás empieza a caer en su lugar. Y podemos confiar. Y por eso entonces Jesús nos enseña cómo orar y nos enseñó de la siguiente manera, y entonces leemos en los versos del 9 al 13. Voy a estar leyendo en la versión nueva, versión internacional. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos
del maligno. Con buena probabilidad, en algún lugar del mundo se está recitando esta oración que acabamos de leer en cualquier momento del día. Piensa en eso por un momento. Podríamos pensar que es una oración que está siendo perpetuamente orada. Así que no podemos ignorar la influencia que ha tenido esta oración que Jesús nos enseñó en la historia, a lo largo de la historia de la iglesia y todavía hoy. Veamos entonces frase por frase y comentemos algo sobre cada una. La primera de las frases es esa que dice Padre nuestro que estás en el cielo. La oración comienza con poner nuestra atención en Dios, contemplarlo. No es que ignoremos nuestra realidad o nuestra situación, sino que nos pongamos en la postura de dirigirnos a Dios y por un momento, en lugar de solamente enfocarnos en nuestra situación o en nuestro momento, enfocarnos en Él. Es una manera de decirle a todo nuestro ser, pon tu mirada en Dios. Este Dios que es Padre, Abba. Abba es el término que Jesús utiliza aquí. Y distinto a lo que algunos han podido pensar o hasta enseñar, la mayoría de los comentaristas expresan que esto no era nada innovador de parte de Jesús o que fuera ofensivo a los judíos, sino que en muchas de las oraciones judías ya se acercaban a Dios de esta manera, como un Dios que es Padre. Había este elemento de intimidad en estas oraciones, así que Jesús toma de esa misma tradición de intimidad y resalta este asunto de la cercanía, de la confianza. Hay un énfasis entonces también en que este Padre es nuestro, no es solo mío. Yo al acercarme a Dios no pienso que soy solamente yo con Dios. Es este asunto de reconocer que no es solo mi oración, sino la oración de todos aquellos que se acercan a Dios. Yo no soy dueño, no es para mí solamente. Yo me uno a la oración de tantos otros a lo largo de la historia y también en este momento que llamamos a Dios nuestro Padre. Después de todo, no se trata de ser innovador o de traer algo impresionante, es de recordar lo que ya sabemos. Recordar que aquel a quien nos dirigimos nos dijo que le llamáramos Padre, Padre nuestro. Y aquí cabe señalar que esa imagen busca mostrar todas las imágenes positivas de la paternidad. Cuidado, ternura, protección, provisión. Y que aunque no se menciona de manera explícita aquí, sabemos que esto incluye aquello que tal vez consideramos como elementos de maternidad. Dios es el que suple todas nuestras necesidades y nos cuida así como un padre cuida a sus hijos, pero también así como una madre cuida. Ese estar entonces en íntima relación con este Padre amoroso, el que llegamos entonces con plena confianza, como un hijo o una hija se comunica con su papá o con su mamá. Y este estar en los cielos nos recuerda su soberanía, que este Dios al cual nos estamos dirigiendo está por encima de todas las cosas, por encima de nuestra realidad, por encima de nuestras circunstancias y de nuestras situaciones. Por grandes que sean y reales para nosotros, Dios está por encima. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Nada le sorprende, nada le mueve de su lugar, nada le toma por sorpresa. Las cosas en la tierra pueden cambiar, van y vienen, puede haber caos o paz, pero Dios permanece en su trono. Y ya eso debe traer un alivio a nuestras vidas cuando nos acercamos a Dios, ya sea en tribulación o tranquilos, reconocer que Él sigue estando en el trono. Tenemos un Padre cercano,
pero que está por encima de todas las cosas. Ese Padre nuestro que está en los cielos. La segunda frase es que santificado sea tu nombre. Es una expresión de adoración. Nuestra primera palabra al reconocer que tenemos un Padre en el cielo que nos ama, que nos escucha, que nos invita a su presencia, que conoce nuestras necesidades y está dispuesto y deseoso de suplirlas, es adorarle. Es decirle, solo tú eres santo. Solo tú estás por encima. Solo tú eres perfecto. Solo en ti no hay nada de maldad, de perversidad. Solo en ti todo es bueno. Es reconocer que es único, que no hay otro como Él. Y aquí entonces hay una afirmación de que nosotros lo reconocemos, pero también hay un anhelo, hay un deseo de que eso siga ocurriendo, de que cada vez más otros le reconozcan, otros le adoren, otros le llamen santo, que en más lugares su nombre también sea reconocido y santificado. Es un deseo de que le adoremos y de que más cada vez le conozcan y le adoren. Luego viene este deseo, esta petición de que venga tu reino. Hemos hablado extensamente acerca de la importancia de este asunto del reino de Dios en la predicación de Jesús. Este asunto de que el reino de los cielos se ha acercado es de vital importancia para entender la persona de Jesús y su ministerio y aquello entonces que nos ha invitado a hacer. La historia no se mueve hacia un escape final de la tierra, sino a la completa restauración de la creación aquí. No es a que nosotros nos vamos, es que el reino cada vez más sigue acercándose y estableciéndose aquí. Y todo va a cambiar. Jesús añade como primeras peticiones y anhelos alinearnos a lo que Él está haciendo. Fíjense que de esta manera la oración continúa formándonos, porque empezamos a llamar y a pedir que su reino y no el nuestro. No continuamos construyendo los reinos de este mundo, sino que anhelamos que su reino siga llegando. La oración no es de yo tratar de convencer a Dios de que Él haga lo que yo pienso que debe hacer o lo que yo quiero que Él haga. La oración se trata de yo escuchar, entender, discernir y rendirme a lo que Dios quiere hacer. Su reino, en mí y en el mundo. Y entonces considerar cómo Dios me invita a ser parte. Su reino. Es su manera de correr el mundo. Es su política. Es que se haga eso una realidad aquí. De mano con esto, pedimos que se haga tu voluntad, Dios. Aquí en la tierra como se hace en el cielo. En la misma línea, hay una petición de que sea su voluntad. Allá en el jardín del Edén, de momento pienso que el ser humano dijo allí que no se haga tu voluntad sino la mía. Luego en la encarnación, Jesús viene a revertir eso y dijo bien claro que no sea mi voluntad sino la tuya. Y nos llama a seguirle a una misma actitud. Otra vez, este cielo y la realidad que representa acercándose, invadiendo nuestra realidad. El anhelo de que cada vez más lo que se hace aquí sea lo que Dios verdaderamente anhela. Porque muchas de las cosas que ocurren aquí no es la voluntad de Dios, no es el anhelo de Dios. Y eso no le quita a su soberanía. Y a veces creo que tenemos la mala costumbre de pensar de que cualquier cosa que pase, bueno, si pasó es porque es la voluntad de Dios. No, eso no es correcto y es hasta peligroso que pensemos así. Nosotros somos responsables por la persona que somos y las decisiones que tomamos.
y podemos cometer errores, aún con la mejor intención, aún pensando que es lo que debemos hacer, podemos cometer errores y sufrimos las consecuencias y también a veces otros sufren las consecuencias de dichas decisiones. Esto a su vez puede traer esta preocupación y hasta casi esta ansiedad de que, ¿cómo sé entonces la voluntad de Dios para mí? Por un lado, me parece que a veces esto viene porque pensamos que la voluntad de Dios es un secreto misterioso que hay que descifrar y que no sabemos cómo descifrarlo. Y también creo que a veces tendemos a pensar que la voluntad de Dios es una línea bien fina y que de cualquier cosa nos salimos de su voluntad. Se combinan esas dos, imagínense el nivel de ansiedad con el que vivimos, de si estamos en su voluntad o no, o de si hago esto me salgo de su voluntad o no. Y yo no creo que Dios anhela que vivamos en esa ansiedad. Dios nos ama y nada puede separarnos de su amor, aun cuando a veces nos equivocamos. Y Dios en gran manera ya ha revelado su voluntad. Hemos estado viendo aquí durante 13 semanas parte de eso, parte de lo que es su voluntad, parte de lo que anhela para nosotros, y Él ha sido muchas veces directo y claro acerca de lo que anhela para nosotros y para el mundo. Jesús ya nos ha recordado que hay una manera de vivir de acuerdo al reino de Dios. Y nos ha mostrado también en su propia vida y nos dice, sígueme. Nos ha dicho que todo esto se resume en amar bien. Amar a Dios con todo lo que somos y amar a los demás como a nosotros mismos. Y en otro lugar añade que amemos a los demás como Él nos ha amado. Eso ya puede ser una buena manera de considerar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Sea lo que sea que estemos buscando decidir o discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas, a Dios le interesa la intención de nuestro corazón. ¿Quién somos? Él está mucho más interesado en la persona que somos, aún en el proceso de tomar decisiones, que en la decisión final que tomamos. Cuestionemos entonces quién somos, las motivaciones, las intenciones, las razones. Y yo creo que eso nos va a arrojar suficiente luz para saber si eso es parte de la voluntad de Dios para nuestra vida o no. Y Dios también nos habla a través de nuestro cuerpo. ¿Cómo te sientes cuando piensas en ese escenario o en esa decisión? ¿Qué siente tu cuerpo? ¿Qué síntomas o qué emociones ya comienzas a percibir? Dios también se comunica con nosotros a través de nuestro cuerpo. Fue su creación, así que no nos debe extrañar que lo haga. Que se haga tu voluntad, Señor, es nuestro anhelo, nuestro deseo. La siguiente es la que pide por este pan de cada día. Esta muestra de esta necesidad que tenemos constante. Dios conoce esas necesidades. Como ya les dije en el capítulo 7, recordándonos Jesús que es un buen padre, dice, pidan, busquen, hallarán, porque si ustedes dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre, que conoce y que desea lo mejor para ustedes, cuánto más? ¿Cómo Él no les dará buenas cosas a sus hijos? Y es posible que la mayoría de nosotros tengamos bastante seguro el pan de cada día, o por lo menos así nos sentimos. Pero podemos pensar en otros que no. En otros que se levantan día a día a esperar lograr recibir lo que necesitan para sostenerse y a los suyos. Podemos pensar en ellos y ellas, aquellos que dependen día a día, literalmente. Y podemos también nosotros, al acercarnos a nuestro trabajo, verlos como esa provisión milagrosa día a día. No demos las cosas por sentado. Cuando tengamos un plato de comida frente a nosotros, podamos deleitarnos y disfrutarlo agradeciendo esa provisión diaria, porque recordamos que todo proviene de nuestro Dios.
Luego hay esta petición de perdónanos. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos deben. En las diferentes traducciones encontramos deudas, transgresiones, pecados, ofensas. Hay muchas maneras de ver esto, pero creo que nos podemos por el momento enfocar en este asunto de nuestra actitud de arrepentimiento y de perdón. La fe cristiana es una en la que el perdón es central. Hemos sido perdonados, somos continuamente perdonados, pedimos perdón continuamente porque lo necesitamos. No porque perdemos el amor de Dios o porque se pone en duda nuestra salvación, no es por eso. Si de momento piensas que en cada momento tienes que arrepentirte porque si no peligra tu destino eterno o tu relación con Dios o el amor de Dios, te invito a que descanses en que tus pecados, tus deudas, tus fallas, tus transgresiones, tus deudas, todas han sido perdonadas. Has sido completamente y perfectamente perdonado y perdonada. Pero aún así, hay algo poderoso en esta continua actitud de reconocer que todavía pecamos, pero que todavía entonces ese mismo reconocer que continuamente vivimos en la gracia de Dios, en su perdón. Porque ese perdón es continuo y ese continuo obrar de la gracia de Dios en nosotros. Es recordar que seguimos en un proceso de discipulado, de santificación, de formación. Colocamos en actitud de perdón o colocarnos en esa actitud es parte de autoexaminarnos, de mirar nuestras intenciones continuamente, lo que nos permitimos pensar, decir, lo que nos permitimos hacer y pensar si debía haber pensado eso, si debía haber dicho esto, si debía haber hecho esto. Y pedimos perdón de manera individual, pero también de manera colectiva. Perdónanos. Y ya sea en nombre de nuestra comunidad, ya sea en nombre de nuestra iglesia, ya sea en nombre de nuestro país, ya sea en nombre de un grupo étnico, de la raza humana en general, podemos pedir perdón. Y no solo pedimos perdón por aquellas cosas que cada uno individualmente hace, sino por los pecados que de alguna manera han creado estructuras y sistemas injustos, de los cuales somos parte, de los que participamos y a veces somos cómplices. Podemos arrepentirnos. Podemos arrepentirnos de ser parte de un sistema económico que oprime a algunos mientras beneficia a otros. Podemos pedir perdón. Podemos pedir perdón tal vez por haber callado cuando debimos haber hablado, cuando debimos haber visto y no vimos. Podemos pedir perdón también. De nuevo, recordando que hemos sido completamente perdonados, pero que también hay algo que Dios quiere todavía transformar en nosotros y hay gracia para eso. Y esa actitud también de sabernos perdonados debe expresarse en un pedir perdón a aquellos a quienes hemos hecho mal. No solamente pedimos perdón a Dios y que los demás pues se imaginen que nosotros ya hemos arreglado con Dios. Perdonar es parte de este proceso de reconciliación al cual Dios nos ha llamado. Es pedir perdón también donde hemos hecho mal, donde hemos pensado mal, ya sea que hayamos hecho o que hayamos dejado de hacer. A veces damos cátedra al mundo de cómo llamamos a otros al arrepentimiento. ¿Qué tal si como iglesia y como cristianos también somos los primeros en modelar esa misma actitud de pedir perdón? Pedir perdón en nombre de la iglesia, en nombre de los cristianos. Pedir perdón al mundo. Yo creo que sorprenderíamos a muchos si honestamente
y no buscando justificarnos o buscando explicar honestamente, pidiéramos perdón. Y también esto está ligado entonces a la manera en que perdonamos a otros. Dios nos ha enviado a perdonar, a predicar que hay perdón de pecados y a través también de nuestro ejemplo que vean cómo perdonamos. Es un mandato, no es una opción a considerar. Debemos perdonar. Y perdonar es contracultura. Perdonar es un sacrificio. Perdonar cuesta. Perdonar duele. Perdonar no es cualquier cosa, no es cosa sencilla, no es cosa simple, no es cosa que se hace a la ligera tampoco. Al menos no siempre. Perdonar requiere reconocer el dolor, la falta, lo que se hizo mal. Requiere rendirnos a Dios, requiere que Él transforme nuestro corazón, nos muestre cómo hemos sido perdonados y que estemos dispuestos a pagar ese precio, reconociendo que nunca es tan alto como el que Jesús ya pagó. Pero es difícil, es duro y se nos llama a hacerlo, perdonar. Y termina la oración diciendo, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Líbranos del maligno, dice también en algunas versiones. Aquí no se refiere a que no seamos tentados, sino que a no seamos vencidos por la tentación. Es reconocer que aún en nuestros momentos de mayor vulnerabilidad, debilidad y oscuridad, nunca estamos solos. Su presencia nunca nos deja. No tenemos que caer. No tenemos que siempre ser vencidos por la tentación. Podemos vencer el mal. Se nos ha dado lo que necesitamos. Nuestra ayuda está al alcance, pero nos toca abrazarla. Nos toca escuchar su voz, nos toca creerla, mirar donde Dios nos está mirando, pidiendo que miremos. Y hay tentaciones que tal vez son bien obvias y todos tal vez nos podrían venir a la mente, tentaciones que todo el mundo mencionaría, pero hay otras que son más sutiles y tal vez por eso son más peligrosas. Y lo que es tentación para uno tal vez no lo es para otros, pero todos somos tentados. Y cabe mencionar que no es pecado experimentar tentación. No es pecado sentir un deseo de hacer algo que no debemos hacer o de pensar algo que no deberíamos pensar o tener una actitud hacia otro que no deberíamos tener. No es pecado ser tentado. Es normal. Es humano. Jesús lo fue. Pero no tenemos que caer. No tenemos que ser vencidos siempre, constantemente. Nuestra petición debe ser siempre, ayúdame a no ceder. Ayúdame a no caer, a no creer la mentira detrás de cada tentación. Porque si hay algo igual en toda tentación, es que es una mentira. Es una mentira de hacernos pensar que nos va a hacer sentir mejor. O que esa es la manera correcta. O que eso es lo que merecemos nosotros o que eso es lo que merecen otros. Mentira detrás de cada tentación. Es ayudar, Señor, muéstrame la mentira aquí y ayúdame a escoger la verdad. Y este ser librado del maligno con el que termina es que todo lo que el maligno, el acusador, tiene para arrojar en el camino, para arrojar hacia nosotros, que no le hagamos caso, que no le prestemos la atención, que no le prestemos más atención, que no seamos engañados, que no nos dejemos llevar, que podamos reconocer lo que viene de Dios y lo que no rechazarlo. Es la sabiduría para discernir lo mejor. Otra vez, su reino, su voluntad, nuestra formación, nuestra transformación. Y todo esto que oramos en el Padre Nuestro no es meramente una fórmula, que si lo decimos, entonces estas son las palabras mágicas. No, es que es la estructura, son los asuntos
que nos sostienen, que nos forman, que nos recuerdan las cosas que no podemos olvidar, porque qué fácil se nos olvida. Es decir, oren así, oren con estas cosas en mente. Si lo hacen así, serán propiamente formados. Y también no puede faltar la práctica del silencio dentro de nuestra oración. Solo el estar con Jesús sin palabras, sin necesitar producir algo o decir algo, sin agendas, solo estar en su presencia, contemplarle. Eso también es parte de la oración. Y no podemos ver solo la oración como este momento en el cual recibimos la energía para el resto del día o el resto de la semana. Necesitamos detenernos más veces, aun si son breves momentos durante el día. Necesitamos retomar esta práctica muy antigua de detenernos más de una vez al día y de tener un momento de silencio, de tener un momento de brevemente hacer una oración, incluso orar el Padre Nuestro y permitir que a través de las palabras propias de Jesús oremos así y seamos formados de esa forma. Hay mucho más que podríamos decir acerca de la oración, pero tenemos el tiempo limitado y esto es lo que queríamos comentar en la clase de hoy. Pero creo que tenemos mucho todavía para crecer en nuestra vida de oración y es una invitación hermosa a acercarnos más y de nuevo considerar la intimidad y la confianza como el fundamento con el cual nos acercamos a este Dios que es Padre nuestro que está en el cielo. Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana.